Hoy vamos a seguir haciendo ejercicios sobre el diagrama de cajas. Comenzamos con este. Hallar la distribución electrónica, diagrama de cajas y electrones desapareados de los elementos fósforo y potasio. Pues bien, para saber cuántos electrones desapareados tiene el fósforo, primero, necesitamos realizar el diagrama de cajas. Pero es que para llegar al diagrama de cajas, primero necesitamos el diagrama de Moller. Entonces vamos a empezar por ahí. ¿Cómo era el diagrama de Moller? Pues tenía esta forma. Vamos a ir poniendo cada capa con su correspondiente número de subcapas. Entonces, primero debemos recordar que hay 4 tipos de orbitales, o 4 subniveles o subcapas, como le queramos llamar, con un cierto número de electrones cada uno. Tenemos los orbitales del tipo S, que como máximo van a tener 2 electrones. Orbitales del tipo P, como máximo tienen 6. El subnivel D va a tener 10 y el F 14. Esto es como máximo, pero no hace falta rellenarlos completamente. Entonces, la capa 1 tiene un único tipo de orbital, que es el S. La 2 ya tiene dos tipos de orbitales, el S y el P. La 3 va a tener 3s2, 3p6, 3d10. Y la 4 ya tiene los 4 tipos de orbitales, 4s2, 4p6, 4d10, 4f14. Y así podríamos seguir hasta la capa 7 que hay como máximo, pero vamos a quedarnos aquí porque no necesitamos tantas para este ejercicio. Y entonces ahora trazamos líneas que son paralelas y este es el orden que vamos a seguir para ir distribuyendo los electrones. Bien, pues este es el diagrama de Moller. Ahora, vámonos ya a nuestro caso, el fósforo. El fósforo, como vemos, tiene de número atómico 15. Eso quiere decir que vamos a tener que distribuir 15 electrones, porque nada nos indica que esto sea un ion. Vamos a suponer que es un átomo neutro. Vale, pues 15 electrones hay que distribuir. Con Moller vamos a tener una profundidad de capas y subcapas, pero no vamos a llegar a más. Para eso vamos a necesitar el diagrama de cajas. Pero bueno, empezamos con Moller. 1s2, 2s2, 2p6. Vemos que hasta aquí tenemos 10 electrones. Luego 3s2, 12 y ahora llegamos al 3p6. Como máximo aquí entrarían 6 electrones, pero no tenemos 6 electrones, solo tenemos 3. Pues nada, lo dejamos en 3p3. Bien, ¿qué información nos da la configuración electrónica de Moller? Pues podemos ver cuántas capas tiene el fósforo, en este caso vemos que son 3, 1, 2 y 3, que tienen un cierto número de electrones. En la primera capa hay 2 electrones, como vemos aquí, en la segunda hay 8 y en la tercera tenemos 5. Pero nosotros queremos saber cuántos electrones desapareados tiene el fósforo. Y esa información no la da Moller. Tenemos que dar un paso más, que es el diagrama de cajas. Pues vale, vamos a ir haciendo. Tenemos que ir poniendo una caja por cada orbital. Hay un tipo de orbital S, es decir, el subnivel S tiene un orbital, el subnivel P va a tener 3 orbitales, el D tiene 5 y el F tiene 7. Vale. Pues 1s2, como ya hemos dicho, hay un único tipo de orbital S, solo ponemos una caja, porque cada caja representa un orbital. Y en cada una de estas cajas como máximo va a haber 2 electrones. Entonces tenemos que poner uno hacia arriba y otro hacia abajo, para seguir el principio de exclusión de Pauli, que básicamente nos dice lo que acabamos de decir. En cada orbital va a haber como máximo 2 electrones y deben tener spin opuesto, por eso van a ir uno hacia arriba y otro hacia abajo. El spin se indica con las flechas. Pasamos ahora al 2s2. Ocurre lo mismo, tenemos que distribuir 2 electrones en este orbital. Pues nada, uno hacia arriba y otro hacia abajo. Pasamos ahora al al nivel 2p. Aquí tenemos que distribuir 6 electrones. Y vamos a utilizar el segundo principio que hay que tener en cuenta en el diagrama de cajas, que es el principio de máxima multiplicidad de Hamming. Este nos dice que primero debemos semillenar todos los orbitales que podamos, es decir, colocar un electrón con la misma dirección en cada uno de los orbitales. Y luego, si nos sobran electrones, ya iremos completando esos orbitales, en dirección contraria, claro. Entonces, ¿cómo lo hacemos? Primero semillenamos todos los orbitales que podamos.
En este caso, como tenemos 6 electrones, podemos semillenar perfectamente los 3 orbitales. Quedaría así. Y ahora, con los electrones que nos sobran, es decir, 3, vamos completando las parejas. Y van en sentido contrario, es decir, hacia abajo. Bien, ahora pasamos al 3s2. Colocamos los 2 electrones, pues nada, uno hacia arriba y otro hacia abajo. Y por último, llegamos al nivel 3p3. Entonces, aquí como máximo, en estos 3 orbitales van a entrar 6 electrones, pero no tenemos 6 electrones, solo 3. Vamos a seguir el principio de máxima multiplicidad de Hund. Semillenamos todos los orbitales que podamos, en este caso podemos semillenar los 3, y luego, con los electrones que nos sobran, vamos completando las parejas. ¿Pero qué pasa? Ya no nos sobran más electrones, por lo tanto simplemente nos quedaría así. Entonces, ¿cuántos electrones desapareados tiene el fósforo? Vemos que 3. Vamos a pasar ahora al potasio. Tenemos que hacer lo mismo. Entonces, el potasio tiene el número atómico 19. Hay que distribuir 19 electrones en sus correspondientes capas, subcapas y orbitales. Con Moller vamos a llegar solo hasta las capas y subcapas. Los orbitales se ven en el diagrama de cajas. Bien, pues empezamos. 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, hasta aquí van 18 electrones, y por último 4s1. Ya tenemos los 19 electrones. ¿Qué información nos da este diagrama de Moller? Pues bien, vemos que el fósforo tiene 4 capas, en la primera capa tenemos 2 electrones, en la segunda hay 8, en la tercera hay 8 y en la cuarta hay 1. Pero esto no nos sirve para saber cuántos electrones desapareados tiene. Para ello necesitamos el diagrama de cajas. Pues vamos a irlo haciendo, siguiendo los 2 principios que ya hemos visto, el de Pauli y el de Hund. Entonces, en el nivel 1s2 solo tenemos un orbital que se puede rellenar completamente porque hay que distribuir 2 electrones. Luego 2s2 también lo podemos llenar completamente. 2p6 tenemos que distribuir 6 electrones en estos 3 orbitales. Entonces los semillenamos y luego con los que nos sobran formamos las parejas. En este caso quedaría completo. Luego 3s2, uno hacia arriba y otro hacia abajo. 3p6, tenemos 3 orbitales porque hay 3 orbitales del tipo P, el px, el pi y el pz. Nos quedaría así. Y por último llegamos al 4s. Como máximo aquí en este orbital cabrían 2 electrones, pero no tenemos 2, solo 1, así que nada, semillenado queda. Y con esto podemos ver cuántos electrones desapareados tiene el potasio. Vemos que 1. Pues esta es la solución. Y aquí tenemos un repaso de los principios que ya hemos visto. Principio de exclusión de Pauli y principio de máxima multiplicidad de Hund. Estos son para realizar el diagrama de cajas. Entonces, ¿qué nos dice Pauli? En cada orbital, es decir, en cada caja, solo entran 2 electrones y además deben tener spin opuesto. Vemos que esta distribución electrónica está bien realizada porque cumple este principio. Bueno, y el otro también, que lo vamos a ver después. Tenemos como máximo 2 electrones en cada caja y además con spin opuesto, por eso las flechas van uno hacia arriba y otro hacia abajo. Ahora, estas 2 distribuciones son erróneas. La primera porque no todos los orbitales tienen sus electrones con spin opuesto. Este de aquí, vemos que las 2 flechas apuntan hacia arriba y está mal, una debería ir hacia abajo. Y aquí vemos que en el nivel 2px, en este orbital, hemos metido 3 electrones. No podemos, como máximo debe haber 2. Y ahora pasamos al otro principio, Hund. Y nos dice que los electrones que entran en orbitales con igual energía lo hacen progresivamente, ocupando el mayor número posible de orbitales, de forma que los electrones estén lo más desapareados posible. Bueno, esto lo podemos traducir como lo que habíamos dicho antes. Primero vamos a semillenar todos los orbitales que podamos. Tomemos por ejemplo el oxígeno. En el nivel 2p tenemos 4 electrones que distribuir en estos 3 orbitales. Entonces, primero semillenamos todos los que podamos. Podemos semillenar perfectamente los 3 orbitales. Y luego con los electrones que nos sobran vamos a ir formando parejas. Nos sobra un único electrón, pues lo ponemos hacia abajo, con spin opuesto. Y nos queda así.
Y aquí tenemos ya cómo es la forma de los orbitales, del S y del P. Vemos que el orbital de tipo S es así, tiene forma esférica, y esta es la región del espacio donde hay una alta probabilidad de encontrar un electrón. Bueno, de encontrar los electrones. Luego, orbitales P. Cuando realizábamos el diagrama de cajas, poníamos 3 cajas para cada subnivel P, porque tenemos 3 tipos de orbitales P, que son el Px, el Pi y el Pz. Y vemos que aquí la forma ya cambia, ya no es una esfera como el orbital S. Vemos que está formada por 2 lóbulos, cada orbital P. Y ahora vamos a pasar al último. Dado el elemento silicio, cuyo número atómico es 14, indica el número de electrones desapareados que presenta en su estado fundamental. Pues tenemos que hacer lo mismo. Primero vamos a empezar por moler, entonces distribuimos estos 14 electrones en capas y subcapas. 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p2. Así quedaría. Entonces, Moller ya nos dice que el silicio tiene 3 capas. En la primera hay 2 electrones, en la segunda hay 8 y en la tercera hay 4. Ahora necesitamos realizar el diagrama de cajas. Pues vale, comenzamos por el nivel 1s. Tiene 2 electrones, uno hacia arriba y otro hacia abajo. El 2s, lo mismo. 2p6, aquí ya ponemos 3 cajas porque hay 3 orbitales del tipo P. Semillenamos todos los orbitales y luego con los electrones que nos sobran completamos las parejas. Luego 3s, también está completo, hay 2 electrones. Y por último llegamos al nivel 3p. Como máximo en estos 3 orbitales cabrían 6 electrones, pero solo tenemos 2. Pues quedarían así. Entonces, ¿cuántos electrones desapareados tiene el silicio? Estos 2. Y aquí lo vemos en la solución.